Buenas tardes a todos. Lo que nos trae el día de hoy aquí es la exposición de teorías del origen de la vida. Este es uno de los temas más importantes y que al menos en exámenes pasados pues era lo que más les preguntaba. Entonces espero que pongan mucha atención y que resuelvan todas sus dudas, ¿sale? Entonces, anteriormente estaba acomodado en el primer bloque, anteriormente era el primer tema que se veía. Y pues bueno, el origen de la vida ha tenido diferentes interpretaciones. Este es el temario que les ponen a ustedes, que les ponían hasta toda la admisión 2019. Era el temario que veían vitalismo, creacionismo, bueno, todas esas teorías que están viendo. Y el origen de la vida es algo que hasta el día de hoy no se ha podido responder. El ser humano ha tratado de explicar cuáles son los orígenes de la vida y cuál es el origen del hombre. Algunas teorías hablan acerca de que el hombre viene del chango, otras teorías hablan acerca de que el hombre surgió a partir de diferentes experimentos, otras son un poco más religiosas y para todos los que somos católicos pues tenemos la idea de la creación del hombre, ¿no? Entonces ha habido muchas experiencias, tanto de forma científica como no científica, y muchas personas que han tratado de darle explicación. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Me gustaría comenzar con esta frase que dice, toda verdad atraviesa tres fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Y tercero, es aceptada. Algo así ha pasado con las teorías del origen de la vida, que muchas de ellas han sido rechazadas en un principio y posteriormente, pues las teorías de la vida son aceptadas y son las teorías de la vida ya, algunas son rechazadas y algunas otras no han sido rechazadas. Ustedes me van a decir cuáles son las que siguen vigentes hasta el día de hoy. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a seguir con esto. ¿Qué tanto se sabe de las teorías del origen de la vida? Tú como televidente, tú como alumno que estás el día de hoy acá, ¿qué tanto sabes de las teorías del origen de la vida? Espero que a esas alturas ya bastante. Y si no, bueno, las teorías del origen de la vida se pueden interpretar por muchas maneras. Se pueden interpretar por evolución química y los escenarios son tres: el espacio, las fuentes hidrotermales o las zonas intermareales. A final de cuentas, estas tres hablan acerca de que por diversas sustancias químicas la vida se originó. Hubo una mezcla de ellas, de los elementos, de los famosos bioelementos, y surgió la vida. Otras hablan acerca de la interpretación sobrenatural. ¿Y cómo la interpretación sobrenatural? Pues a través de mitos, a través de la religión y a través de los mitos. Por ejemplo, conocemos la generación espontánea, que es cuando magníficamente los seres vivos nacen a partir de materia inanimada. O de la religión, como por ejemplo el creacionismo. El creacionismo pues nos está explicando que hay un Dios todopoderoso que crea la vida como tal en la Tierra. Y otro escenario es la interpretación científica. Primero tenemos la panspermia. La panspermia es aquella teoría del origen de la vida que habla acerca de la generación de vida por medio de intercambio de energía entre planetas. Es una de las que también se tuvo como pues una posibilidad, pero esta pues al igual que la surgida en el espacio, pues son de forma extraterrestre, a través de asteroides, etcétera. Y la hipótesis de Oparin habla acerca de el caldo primordial o el caldo primitivo, que el caldo primitivo, como su nombre lo dice, pues no era más que una sustancia que tenía muchos bioelementos, que esos bioelementos interaccionaban unos con otros y dieron lugar a seres unicelulares primeramente, que posteriormente se transformaron y formaron seres más complejos. Entonces este mapa lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. Bueno, la teoría vitalista. La vitalista era una de las que siempre les preguntaban, pero bueno, más bien,
Siempre les ponían en el temario, pero nunca se les preguntaba. De todas maneras la vamos a ver. Es una doctrina filosófica que postula que todos los organismos vivos contienen una fuerza vital necesaria para la formación de sustancias orgánicas. Es decir, que hay una materia dentro de cada ser vivo que la origina. Y habla de que la vitalidad es inherente. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre ha existido a lo largo de los años. El principal exponente es Javier Bichat, y esta teoría, pues actualmente se encuentra reemplazada por otras que han tenido más valor científico. Otra es la teoría creacionista. La teoría creacionista es la teoría impulsada por la iglesia y por la religión, la cual explica el origen de la vida por un ser divino y bueno, las personas que somos católicas pues lo creemos. Esta se basa en el Génesis. Como dato cultural, esa pintura que ustedes están viendo es la creación de Adán. Esa pintura se ubica en la Capilla Sixtina. Y en esta, Dios a la derecha es representado como un hombre barbado o un hombre con barba y tiene contacto con Adán. Adán está reposando en la tierra y está esperando a que Dios lo crea a su imagen y semejanza. Esta teoría no ha sido rechazada, bueno, ha sido rechazada por la ciencia, pero no ha sido rechazada por los creyentes. Entonces, pueden considerarlo como una de las teorías que hasta la actualidad no se ha rechazado. Y también en el 2005, en Pensilvania, Estados Unidos, se declaró inconstitucional la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas por tratarse de un argumento religioso. Es decir, bueno, acá en México también ya no se mezcla lo que es la escuela con la iglesia. Más o menos eso fue lo que pasó igual en Pensilvania. A pesar de que pues se tenía el antecedente de que efectivamente sí se tenía la idea de que la vida venía a través de un Dios, pues bueno, ya actualmente ya eso es totalmente rechazado por la escuela y la escuela pues no te enseña esto, a menos de que vayas a una iglesia católica y a una escuela de monjas, pues bueno, pues ahí sí lo vas a ver. Pero como ya les dije, pues no es tan aceptado. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente, miren, ese es el arca. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una creencia? ¿Son iguales o son semejantes? La generación espontánea es una teoría. Esta surge como una idea materialista. Esta habla acerca de que la vida se va a crear a través de forma inanimada. Van Helmont, que era un científico, esa persona cree que la vida va a surgir a través de restos de comida y a través de restos de ropa que pueden dejar en un frasco y que posteriormente a los 21 días va a generar ratones. Hoy lo que conocemos es que precisamente ese proceso de putrefacción, lo único que va a hacer pues es que va a traer a animales como los roedores y por eso es que salen. Entonces la generación espontánea se considera una teoría rechazada. Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur refutaron la teoría de la generación espontánea. Cada quien hizo un experimento distinto y los tres comprobaron que la generación espontánea no existe. Entonces, ellos son los opositores. Aristóteles pensaba que los seres vivos podrían surgir del barro y de la materia en descomposición. Entonces, en la Edad Media, Van Helmont propuso recetas para generar animales. Él también opinaba que después de 21 días de dejar trigo y ropa sucia iba a tener animales, así de la nada. Aristóteles, como él fue el primero que dijo una teoría similar, pues se considera el iniciador de la generación espontánea. Y Van Helmont, pues es uno también de los que la impulsó. Pero pues estas dos personas se equivocaron. Quien no se equivocó fue Francisco Redi. ¿Han escuchado hablar del experimento Redi? Bueno, pues el experimento de Redi es este. Son 3 frascos,
Un frasco está totalmente abierto, otro frasco nada más tiene corchos, un corcho que está totalmente sellado y otro frasco va a tener una tela a la cual le va a amarrar una liga, un listón. ¿Y qué es lo que observó? Él observó que en el frasco que dejaba totalmente abierto, la carne atraía a todas las moscas. Entonces las moscas se iban a parar ahí y iban a depositar sus huevecillos y iban a salir nuevas moscas. El frasco que tiene la tela permite que el olor de la carne pase a través de la tela. Entonces las mosquitas se veían atraídas por este aroma y esas mosquitas se paraban ahí en la tela y ahí mismo depositaban sus huevecillos. Sin embargo, en el frasco que estaba con un corcho bien cerrado a presión, pues ni siquiera había intercambio de materia y el aroma no salía del corcho. Por lo tanto, Francisco Redi se dio cuenta que la vida no surgía de la nada, sino que había que tener una materia en descomposición para atraer nuevos animales. Ese es el experimento de Francisco Redi y yo creo que es uno de los más importantes y de los que más tienen que aprender porque en los últimos 3 años lo han preguntado. Entonces espero que hayan puesto atención. Needham también él hizo un experimento. Él calentó un caldo de cultivo y cuando se enfrió dejó el frasco abierto. Después de un tiempo se dio cuenta que existían muchos bichitos ahí dentro del frasco. El tiempo no lo especifica, pero imaginemos que una semana. Entonces, él creyó que a través de cualquier caldo de carne, pues se podían generar nuevos microorganismos. Sin embargo, Lázaro Spallanzani dijo que esto no era posible. Y no era posible precisamente porque lo que tenía que hacer y lo que le faltaba hacer a Needham, pues era cerrar el frasco. Entonces, él, igual que Needham, Spallanzani también calentó el frasco, pero esta vez lo selló. Entonces, como lo selló totalmente, pues bueno, no pudo haber crecimiento de microorganismos y por lo tanto, pues, como tal todo el caldo de cultivo, pues no se observaron bichitos. Solamente hasta el momento que lo destapó, pues ya empezó a ver que se proliferaron microorganismos. Pero esto quiere decir que, pues a final de cuentas, la materia no surgía de la nada. Y una persona todavía más inteligente fue Luis Pasteur. Luis Pasteur logró demostrar por fin que no existía la generación espontánea, porque como que Needham y Spallanzani ya estaban como que tentados a decir que sí existía la generación espontánea. Pero Pasteur hace un experimento con el famoso cuello de cisne. Si ustedes no habían escuchado del experimento del cuello de cisne, pues es este. Luis Pasteur agarra unos frascos, pero a estos frascos les pone unos cuellos del frasco muy delgados y contorsionados, que son estos. A estos le llaman cuello de cisne porque efectivamente pues parece como si fuera el cuellito de un cisne. Son delgados, son estrechos y son curvos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él pone a calentar el caldo de cultivo. Después de un tiempo, se da cuenta que no hay crecimiento en el caldo de cultivo, pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque los microorganismos como tal estaban creciendo, pero aquí en el cuello. En el cuello del cisne, porque obviamente del exterior, cuando entraban los bichitos o cualquier microorganismo a querer reproducirse acá, pues ellos no podían contra la gravedad y no podían subir todo este pedazo del cuello. Entonces se quedaban aquí estancados. Y posterior a un tiempo, pues se dio cuenta que si entonces le quitaba este cuello de cisne y lo dejaba destapado, pues sí había crecimiento bacteriano. Entonces, después de estos resultados, Luis Pasteur se dio cuenta que la vida solamente podía originarse a través de la vida. Es decir, que la generación espontánea no existía. Por eso Luis Pasteur también se considera como uno de los retractores de la generación espontánea. Luis Pasteur, a raíz de este experimento, pues él es el fundador de la pasteurización.
que seguramente muchos de ustedes ya conocen. La pasteurización es el proceso en el que a cualquier líquido, principalmente a la leche, se le pone a hervir para eliminar la presencia de patógenos. Este proceso, pues, es dado gracias a que se aprendió que Louis Pasteur nos enseñó que si nosotros hervíamos algún alimento o algún compuesto, podíamos desintegrar la mayor parte de microorganismos. Y este experimento lo llevó a cabo Louis Pasteur por primera vez y lo realizó junto a uno de sus alumnos. Su alumno se llamó Claude Bernard. En 1864 ambos lo hicieron. Y pues de ahí hasta entonces las máximas industrias de la leche y de la cerveza y algunos otros, de los quesos también, son los que llevan a cabo la pasteurización. Entonces, ¿quiénes apoyaban y quiénes eran los que refutaban las teorías? Refutar, recuérdense que es como rechazar. Entonces, vamos a ver cuáles eran los argumentos que tenían a favor y en contra cada una de las teorías. La teoría de la panspermia nos habla acerca de que la vida llega a la Tierra a través de meteoritos o a través de materia viviente. Svante Arrhenius fue uno de los más grandes exponentes de esta teoría y argumentaba que la vida llegaba al planeta en forma de esporas. Esporas son pequeños componentes de materia que viajaban impulsadas a través de las estrellas. Esta teoría no ha sido refutada, todavía se encuentra vigente porque pues hemos visto que también cuando llega diversa materia a nuestro planeta, pues bueno, trae ciertos componentes minerales que podrían ser los precursores de la vida. Sin embargo, a pesar de que no ha sido refutada, pues tampoco es la más aceptada. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la panspermia? ¿Creen que la vida haya llegado a través del espacio? Pues más o menos eso es lo que nos imaginamos, que puede haber unos extraterrestres que llegaran hasta nuestro planeta Tierra. Sin embargo, aquí viene la mejor teoría, al menos para mi parecer. Es la teoría físico-química, la cual habla que la atmósfera de manera primitiva, o sea, hace millones de años, estaba formado por 4 distintos componentes: metano, amoníaco, dióxido de carbono y vapor de agua. Si se dan cuenta, no existía el oxígeno. Entonces, todos estos elementos, pues, interaccionaron unos con otros. Y habrá que recordar que, pues, la mayor composición de todo lo que era nuestro planeta, pues, era agua. De hecho, este planeta se caracteriza por ser uno de los más ricos en agua. Entonces, todo esto, esos elementos, interaccionaron con el agua para formar el caldo primitivo. Además de las intensas lluvias, la actividad eléctrica, las erupciones de los volcanes, la radiación, etcétera, pues todos estos elementos se fueron creando y se fueron combinando para formar las rocas, para formar los minerales y para formar los primeros microorganismos, los cuales tienen una característica importante. Son microorganismos unicelulares y procariotas, y además de eso, también, a pesar de que son unicelulares y procariotas, son autótrofos. ¿Por qué? Porque tenían que producir su propio alimento, no se pueden alimentar de otra persona o de otra sustancia. Esa teoría no ha sido refutada. Entonces, eso es lo que nosotros imaginamos como un caldo primitivo. El caldo primitivo, ya habíamos dicho, tenía metano, amoníaco, vapor de agua y no existía el oxígeno. Entonces, todos esos elementos interaccionaron para formar los primeros organismos unicelulares. Y Oparin habló acerca de la formación de coacervados, que permitían, pues, precisamente las primeras formaciones de vida en su planeta. Miller y Urey, años después, muchos años después, realizan el experimento de Miller y Urey. Ellos, para recrear esas condiciones, pues igualmente
en su laboratorio realizan un dispositivo que hace descargas eléctricas, ponen tantita agua como si fuera el océano primitivo. Obviamente esta agua la tienen que calentar porque recordemos que las temperaturas eran extremas, para arriba de los 100 grados, y también zonas de enfriamiento como los glaciares, etc. Entonces, todas estas descargas eléctricas, más vapor de agua, más el océano primitivo, más los diferentes componentes que tenían en aquel entonces, pues permitieron recrear algo como más o menos lo que se encontraba en aquellos tiempos. Y entonces, lo que se dieron cuenta ellos es que al realizar todo este experimento, pues después de cierto tiempo empezaron a salir organismos unicelulares y microscópicos. Por ello, se tiene la idea que la teoría físico-química es la teoría que origina la vida en nuestro planeta. Esta no ha sido refutada y es la más aceptada. Y la teoría del Big Bang es la famosa teoría de la gran explosión. Esta teoría nos habla de que existía el universo y había, pues en aquellos momentos, una masa muy densa de energía que en algún momento se acumuló tanto que tuvo que explotar, y toda esa energía se repartió a lo largo de todas las galaxias y formó las galaxias, los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la teoría del Big Bang. No ha sido rechazada, pero tampoco es de las más aceptadas. Entonces, como generalidades, y ya para concluir, los primeros restos de seres vivos datan de hace 3.500 millones de años. Y la formación en la Tierra data hace más de 4.500 millones de años. Hace 500 millones de años aparecieron por primera vez los organismos pluricelulares, es decir, aquellos que estaban formados por más de una célula y de los cuales nosotros pertenecemos. Los primeros organismos eran procariotas, heterótrofos, anaerobios y fermentadores. Por eso se habla que fueron bacterias. Los primeros organismos de todo nuestro mundo fueron bacterias que eran procariotas, es decir, no tenían un núcleo celular definido. Eran heterótrofos, anaerobios, porque si recuerdan no existía oxígeno en el ambiente, y fermentadores. La energía, como les había dicho, la iban a obtener a partir de la fermentación y posteriormente pues la iban a convertir en oxígeno. Entonces, más o menos, ese es nuestro origen, el de diversas bacterias que fueron creciendo y que fueron cada vez adquiriendo nuevas características y se fueron especializando hasta formar diferentes estirpes celulares. La teoría de Lynn-Margulis pues también es una teoría importante. ¿Por qué? Porque esa teoría nos dice que a partir de estos seres unicelulares pues se iban a formar seres multicelulares. Es decir, los más capacitados iban a absorber a otros microorganismos y se iban a hacer cada vez más especializados. Entonces, es lo que yo les decía, la teoría endosimbiótica o la teoría de Lynn-Margulis pues establece una relación de simbiosis donde pues cada uno de los componentes de esas bacterias pues se cree que hicieron simbiosis, es decir, que unos a otros se fagocitaron, así como ustedes a sus novios, se fagocitaron unos a otros y entonces adquirieron características cada vez más complejas. Imaginándolo de una célula, pues podemos tener como un Pac-Man que come una mitocondria y posteriormente pues ya la mitocondria ya está en el núcleo. Algo así se tiene la idea que sucedió. Entonces, la célula eucariota va a proceder de una célula ancestral, o sea, una célula viejita, que es anaerobia. Esta célula eucariota habría englobado varias células procariotas. Y esa es la idea, que se formó una eucariota por medio de muchos procariotas. Y Lynn-Margulis fue una de las exponentes y al parecer, pues fue de lo mejor que le pudo pasar a la teoría en la vida. Y bueno, la célula eucariota es esto. Ya es un conjunto de mitocondrias, citoesqueleto, lisosomas, peroxisomas, centriolos, retículo endoplásmico tanto liso como rugoso, ribosomas, nucleolos, mitocondrias, etc. Tenemos una célula que es
demasiado especializada, que tiene múltiples funciones y que se cree que en un principio todos esos organelos eran simples organismos unicelulares que no tenían vida propia y que Lynn Margulis propone que pues esta célula se formó a través de uniones unas con otras hasta que se juntaron y formaron una célula eucariota totalmente especializada. Es así entonces como Carl Linneo, muchos años después, ya que tiene tanta diversidad de animales, plantas, hongos, etcétera, pues entonces él establece la nomenclatura binomial. Es decir, él dice que cada una de las especies debe de ser llamada por un nombre específico y el nombre científico siempre se va a escribir en cursiva. No sé si ustedes han ido a los zoológicos o a los, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las plantas? Los jardines botánicos, pues siempre va a encontrar el nombre de la planta o el nombre de algún animal con el género y con la especie. El género siempre va a ir la primera letra en mayúscula, las demás en minúscula y la especie siempre va a ser en minúscula. En este caso, el Homo sapiens es el nombre científico de lo que conocemos como humanos. Y bueno, esta persona pues fue muy importante para nuestra vida porque gracias a él pues es que nosotros ya podemos diferenciar lo que es un hongo de una planta, de un animal y de cualquier otro organismo. Entonces, si se dan cuenta, ha habido a lo largo de la vida en la Tierra, pues muchas personas que han hecho su aporte, su granito de arena y realmente han contribuido en la vida. Y con nosotros también. Y bueno, Cuvier también ha formado un papel fundamental, pero él es de la paleontología. La paleontología, pues es esta ciencia que describe los organismos fósiles. Él, pues se encargó en su momento de reconstruir y de diseñar a través de los huesos o de los fósiles que se habían encontrado en esa época, pues cómo es que estaban estructurados los organismos de hace millones de años. Y entonces, pues su nombre, gracias a este trabajo tan impresionante, pues su nombre ha estado escrito en la Torre Eiffel y el cráter lunar Cuvier lleva su nombre. Pues bueno, le han rendido diversos homenajes y gracias a él es que surge la paleontología, que como les había dicho, pues es la ciencia que estudia los antepasados y gracias a él pues hemos descubierto y nos hemos dado idea de diversas especies que vivieron hace muchos años en nuestro planeta. Lamarck, él fue otra persona que estableció que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad. Y su teoría es importante porque describe dos cosas. Él habla acerca de la herencia de los caracteres adquiridos, la cual, pues a final de cuentas, como los caracteres se heredan, pues él habla que van los seres vivos a irse transformando progresivamente y a ir adquiriendo nuevas habilidades que les van a ser otorgadas a su descendencia. Y también habla de la existencia de un principio creativo, es decir, la función crea el órgano. Si nosotros necesitamos, como yo les había dicho en una clase pasada, si nosotros necesitamos triturar huesos, morder carne, etcétera, pues bueno, nuestros organismos del pasado pues tuvieron su tercera molar, que fue importante para hacer todo este tipo de funciones. Pero el día de hoy, nosotros ya no comemos carne cruda. Por lo mismo, pues nosotros ya no necesitamos una tercera molar y por eso es que en las nuevas generaciones pues ya no aparece. Lamarck hablaba acerca de esto, miren, las jirafas pues se alimentaban en los árboles. Pero ante la falta de hojas, porque las jirafitas acababan las hojas, pues obviamente, como dice que la función crea el órgano, pues ellas necesitaban alcanzar las hojas más altas. Entonces, en un intento por alcanzar las hojas más altas, las jirafitas tendrán que estirar su cuello. De este modo, las jirafas han creado cuellos largos
¿Para qué? Para alcanzar precisamente este alimento. Y esos caracteres que le servían a las jirafas, pues los iban a heredar a su siguiente generación. Esto es lo que les dio que la función crea el órgano. Y esto fue impulsado por Lamarck. Acuérdense muy bien porque también es pregunta de examen. Sin embargo, Carlos Darwin, junto con Alfred Wallace, establecieron la teoría de la evolución por la selección natural. Y ellos hablan en 3 puntos muy concretos. Ellos dicen que la elevada capacidad reproductora de los organismos lleva a tener una elevada cantidad de descendientes. Obviamente, entre más seres vivos somos, pues más nos vamos a reproducir y mayor va a ser nuestra herencia. La variabilidad de esta descendencia, pues no va a ser igual, va a presentar diferencias entre sí. Y la selección natural en la descendencia, pues va a influir mucho, porque va a hacer que los organismos que mejor se adapten a este mundo, pues sobrevivan. Y algo así es lo que está pasando lamentablemente ahorita con la pandemia. Las personas que no se han adaptado, aquellas que no tienen las condiciones suficientes de salud, o aquellas que no han tomado pues las medidas necesarias, o aquellas simplemente han estado expuestas y que su organismo no es lo suficientemente competente, pues van a ser las que van a morir, y los mejor adaptados van a ser los que van a seguir viviendo y van a heredar sus funciones y su protección a la siguiente especie. Entonces, esto era lo que decía Darwin. Darwin decía que iba a haber diversas jirafas, pero a diferencia de su oponente Lamarck, él no decía que las jirafas iban a crecer su cuello, sino que simplemente Darwin decía que las que iban a tener cuello corto, pues se iban a morir, porque precisamente pues no iban a alcanzar las hojas, no se iban a alimentar. Y las que sí tenían cuello largo, pues esas iban a vivir, y al reproducirse entre ellas, pues iban a dejar descendencia. Y todo esto fue descrito en un tratado larguísimo que se llama El origen de las especies para la selección natural de Charles Darwin. Bueno, pues con esto deben de diferenciar dos conceptos importantes: la macroevolución, que es cuando una especie produce series de otra especie por generación, y la microevolución. La microevolución nos habla que sucesivas generaciones de una especie pueden tener variaciones morfológicas entre sí. Y bueno, esa es nuestra bibliografía. De verdad espero que esta clase les haya servido de mucho, porque si se dieron cuenta, pues me eché todo lo de teorías de la vida, todo lo de la selección natural, todos los capítulos de Darwin, Lamarck, en una sola clase. Es una de las clases que más me agrada porque siento yo que lo tengo bien sintetizado. Y bueno, esta obviamente la podrán ver ahí en el canal de YouTube las veces que sea necesario. Les mando un abrazo y en unos 10 minutos nos vemos nuevamente con otro video. Hasta pronto.